Bueno, entonces me presento. Mi nombre es David Zuluaga, soy arquitecto de soluciones de AWS basado en Colombia. Para mí es un placer compartirles hoy este módulo 7, Compliance Continuo. Y básicamente el objetivo de este módulo es entender que en la nube es un poco distinto a un premise donde se tenía un Excel con una gran matriz y se debía realizar un chequeo de distintos puntos. Entonces, para esto vamos a ver estos cuatro servicios, los cuales son AWS CloudTrail, AWS Config, AWS Security Hub y AWS Audit Manager, que nos van a ayudar justamente con estos temas regulatorios. Muy bien, entonces empecemos con qué es CloudTrail. CloudTrail nos permite tener un registro de auditoría de todas las llamadas a las API que se hagan a través de la consola, del SDK o del CLI. Entonces CloudTrail justamente nos va a proporcionar esa vista de la actividad de la cuenta en los últimos 90 días. Por lo tanto, datos que estén anteriores a este periodo pues se pueden almacenar en un bucket de S3, donde podemos hacer posteriormente análisis forense a lo largo del tiempo o incluso se pueden utilizar lo que son las Lifecycle Rules para hacer un almacenamiento, un almacenamiento mucho más orientado al archiving, para guardar esos logs más antiguos y por temas también de costos vamos a tener ahí un ahorro. También adicionalmente podemos generar lo que son alertas. Una importante sería, por ejemplo, cuando un login exitoso de la cuenta root, entonces se le notifica al equipo de seguridad para que tengan esa visibilidad y puedan tomar acción sobre el hecho. Al igual podemos como tal hacer análisis de estos logs con OpenSearch y otras herramientas open source o de partner. Entonces, aquí básicamente podemos identificar rápidamente los últimos cambios realizados en los recursos del entorno. Por ejemplo, qué cuenta, qué día o qué hora se terminó una instancia de EC2. O cuando hubo, por ejemplo, un cambio en un grupo de seguridad, entre otros tipos de variaciones. Y aquí el mensaje más clave es proteger esos logs. Si utilizan Control Tower, ya esto está resuelto de una cierta forma porque la cuenta de login ya está centralizando los logs. Y si no, pues la invitación es a definir un trail y centralizar esos logs en una cuenta, en un bucket de S3, para que de esta forma se puedan aislar y se implementen controles de seguridad para limitar las acciones sobre estos logs. Muy bien, entonces ahora el segundo servicio que vamos a ver es Config. Config es un inventario de activos con una CMDB en tiempo real, donde básicamente se documentan cambios en los recursos, vamos a poder ver el estado anterior, el estado actual, permite tener como esa trazabilidad de saber en qué punto un recurso dejó de estar compliant. También contamos con reglas administradas que nos van a permitir, por ejemplo, yo quiero saber si una configuración en particular cambia dentro de mi organización y de esta forma se van a poder disparar alertas, acciones de corrección, seleccionando, por ejemplo, ciertos documentos de System Manager Automation y esto lo que haría sería correr como tal una remediación automática o incluso generar snapshots y conservar ese historial. Entonces, ahora vamos a ver qué tipos de reglas tenemos a disposición en Config. Tenemos más de 300 reglas administradas que podemos aprovechar para, por ejemplo, usar una regla que me permita identificar los puertos que son abiertos. Esto es ampliamente configurable. Políticas de IAM, volúmenes de veces sin cifrar o incluso que el MFI no está habilitado. Muy bien, entonces ahora vamos a centrarnos en el tercer servicio que es Security Hub. Security Hub es un servicio de gestión de la postura de seguridad en nube que nos permite tres grandes funcionalidades. La primera es agregar, centralizar y priorizar hallazgos de seguridad de distintos servicios de AWS, como por ejemplo tenemos Amazon Guard Duty, AWS Config, Inspector o incluso también soluciones de terceros. Eh, Esto se centraliza utilizando un formato estándar llamado AWS Security Finding Format. Y una vez tengamos estos logs centralizados, lo que podemos hacer es, la segunda gran funcionalidad es tener la capacidad de conducir chequeos de seguridad automatizados contra las mejores prácticas y benchmark de industria, tales como CIS o PCI. Y tercero, al tener ya todo esto implementado, podemos tomar acción para remediarlos. Esto lo vamos a ver más a detalle. Entonces, iniciemos con esos chequeos automáticos de alineamiento a buenas prácticas. Entonces, esto es una vista
del dashboard de Security Hub. Aquí lo que vamos a ver inicialmente es el Security Score, que nos va a indicar según los estándares que se hayan habilitado cómo estamos en términos de buenas prácticas y estándares de industria tales como actualmente está el AWS Foundational Security Best Practices, el CIS AWS Foundations Benchmark, el National Institute of Standard and Technology o NIST y el Payment Card Industry Data Security Standard o el PCI DSS. Entonces, además de ver el detalle de estos controles, por ejemplo, fallidos, aquí tenemos el ejemplo de PCI, donde nos arroja una alerta de que falló el status, dado que se recomienda que los logs de CloudTrail deben estar encriptados en reposo. Y aquí lo más importante es que tenemos, por ejemplo, un botón para entender esas instrucciones, entender los pasos a seguir para la remediación, al igual que diferentes vistas, tales como cuáles son los recursos que más tienen fallas de seguridad o que fallaron como tal en los chequeos de seguridad. Y también tenemos unas observaciones que nos permiten como tal entender, por ejemplo, cuáles son las instancias que están faltando por tener los últimos parches de seguridad o cuáles son los top buckets de tres que fueron detectados como no compliant. Y en este sentido, podemos también identificar rápidamente qué se debe arreglar. Entonces, tenemos importantes Security Hub, diferentes niveles de severidad. Tenemos severidad crítica, alta, media y baja. Y aquí el mensaje es contarles que tenemos, o sea, se puede, por ejemplo, seleccionar un control en particular y deshabilitarlo en caso de que no cumpla o que no se necesite según nuestro caso de negocio. Perfecto, entonces vamos a hablar un poco más acerca de cómo es ese flujo de respuesta a Security Hub. Entonces, empecemos a ver esas fuentes de hallazgos que pueden ser servicios, como ya lo vimos, tales como Inspector, GuardDuty, Macy o soluciones de partners. Entonces, estos hallazgos se centralizan en Security Hub y a partir de aquí podemos tomar diferentes alternativas u acciones. Por ejemplo, podemos ejecutar un root cause analysis a través de Amazon Detective, que lo vamos a ver más adelante, o incluso establecer flujos de respuesta semiautomáticos o completamente automatizados disparando eventos de Event Bridge hacia distintos servicios, como por ejemplo Lambda, donde si, por ejemplo, detectamos que hay una instancia comprometida, entonces aquí se pueden utilizar las APIs de AWS, traer la información, taggear la instancia, aislarla y generarle un snapshot. También tenemos, por ejemplo, Step Function, System Manager, documentos de System Manager para correr, por ejemplo, un comando de múltiples instancias y apagar un determinado servicio en particular. Y por supuesto, generar notificaciones con SNS, enviarlas a un canal de Slack o plataforma de ticketing. También tenemos el apartado de partners, donde hay partners que pueden ser fuentes de hallazgos, ya sean soluciones, por ejemplo, de firewall, como lo es F5, Imperva, o soluciones de vulnerabilidad. Y esto lo que va a hacer es la integración para que esos hallazgos se centralicen en Security Hub y a partir de ahí también se puedan enviar estos hallazgos, por ejemplo, a un SIEM de Splunk o de QRadar o los canales, por ejemplo, de PagerDuty, Atlassian o ServiceNow para notificar como tal los hallazgos. Muy bien, entonces vamos a hablar acerca de una funcionalidad muy útil de Security Hub llamado Security Hub Automation Rules. Básicamente, con esta herramienta los administradores pueden crear reglas para actuar sobre los hallazgos de todas las cuentas de toda la organización. El objetivo fundamental es eliminar tareas repetitivas para que los equipos de seguridad puedan reducir como tal el tiempo de respuesta y hay diferentes casos de uso. Entonces, por ejemplo, antes de que el hallazgo aparezca en Security Hub, lo que se puede hacer es modificar la severidad del mismo. Por ejemplo, si viene desde un recurso productivo, no queremos que la prioridad sea baja, sino que directamente entre en un estado crítico para que a su vez también puedan como tal atender el incidente o el hallazgo de una forma mucho más eficiente. Adicionalmente, se pueden crear notas para dar un mayor contexto al equipo o instrucciones respecto a lo que puede estar pasando o también acerca de cómo lo pueden trabajar. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, como tal la vista de cómo se crea la regla, el nombre, el criterio. Hay como tal formas de tener operadores
por si, por ejemplo, el recurso viene de un bucket de S3 de ejemplo, le ponga como tal la severidad en crítico. Entonces, hablando un poco más acerca de esas remediaciones semiautomáticas, tenemos también la posibilidad de que una persona preconfigure como tal, en este caso cerrar un bucket de S3, y otra persona pueda seleccionar un hallazgo y en el menú de acciones en la parte superior se puede ejecutar de forma inmediata la remediación. Este escenario es válido cuando se tiene que pensar y se tiene que valorar el riesgo antes de ejecutar la tarea. Y ya el otro caso es cuando tenemos ejecuciones automáticas a través de Amazon Event Bridge, tal como lo hemos estado viendo a lo largo de este módulo. Adicionalmente, tenemos otras formas de automatizar. En este caso, les presentamos la solución llamada AWS Security Hub Automate Response and Remediation. Básicamente, esta solución lo que hace es que cuando hay un incidente de seguridad relacionado a la falta de las buenas prácticas del CIS, que es el Center for Internet Security en el AWS Foundation Benchmark, esto lo que hace es como tal ejecutar una tarea de remediación para que una vez aparezca el hallazgo, pase de estar non-compliant a estar compliant según las recomendaciones o el playbook del estándar. Esto va a dejar un registro a nivel de logs sobre la ejecución del playbook y por supuesto es compatible con la estructura de múltiples cuentas. Entonces vamos a ver aquí el ejemplo del playbook del SIS. Entonces tenemos que en el punto 4.1 se debe cerrar el acceso a SSH al puerto 22 o, por ejemplo, cerrar el acceso a RDP del puerto 3389. Entonces, una vez aparezcan hallazgos relacionados a estas buenas prácticas del SIS, automáticamente la solución lo que va a hacer es corregirlas de forma inmediata. Aquí vamos a ver un demo acerca de cómo es Security Hub para que empiecen a entender cómo es la consola. Lo primero es habilitar Security Hub. Em, Habilitamos como tal los estándares de seguridad. Se puede habilitar uno, dos o tres, o los que sean necesarios según el caso. Se le da clic en habilitar Security Hub y ya estaríamos en el dashboard. Para habilitar Security Hub se requiere como tal tener config previamente habilitado, el cual ya se soluciona si tienes la solución de Control Tower previamente implementada. Entonces aquí tenemos como tal la vista de los estándares de seguridad, el Security Score. Podemos entrar a ver indicadores, por ejemplo, del SIS. Tenemos los controles que están habilitados, los que están aprobados, los que están fallidos. Podemos ver el nivel de gravedad. En este caso entremos a uno que es que se utilizó la cuenta root, se actualizó hace 4 horas. Y aquí es muy importante ver que tenemos en un formato JSON el detalle del hallazgo, lo cual permite como tal integrarnos de una forma mucho más fácil con otras soluciones. Entonces, sigamos por acá viendo un poco la consola. Em, Aquí también se pueden deshabilitar lo que les comenté, lo de los controles. Tenemos también observaciones. Básicamente nos muestra cómo estamos con respecto a un bucket de S3 o cuál AMI de pronto le falta el parche de seguridad. También podemos como tal generar filtros a través por ejemplo, Group By, muy parecido como a SQL, o por ejemplo un where. Entonces, en este caso vamos a filtrar un agrupado por el nivel de severidad para entender de una forma mucho más holística y de una forma mucho más desde arriba cuáles son estos hallazgos críticos para atenderlos en ese sentido de forma mucho más prioritaria. Entonces, aquí tenemos en este ejemplo 8 hallazgos. Podemos ver el detalle de cada uno de ellos al hacerle clic en el título como tal. Aquí podemos ver un hallazgo de PCI donde podemos ver el ID de la cuenta sobre la cual está el recurso, podemos ver el estado. Y lo más importante es que a partir de esta vista podemos ir directamente al recurso para empezar a hacer las correcciones necesarias. Entonces aquí podemos darle clic como tal al bucket S3, cuál es una prueba. Podemos seguir explorando los diferentes hallazgos que se encontraron de estado crítico. Y también podemos, justamente como les mencionaba, ejecutar las acciones semiautomatizadas, donde en este caso se puede, por ejemplo, cerrar un bucket S3, encriptar, aislar el security group. Y en ese sentido, una persona puede simplemente darle clic al hallazgo, darle en acciones, cerrar y automáticamente ya
se ejecuta la tarea. Aquí tenemos entonces una vista un poco más completa de todo el tablero. Tenemos las observaciones, donde están ordenados por nivel de severidad, los buckets con mayor número de resultados, la AMI con mayor número de resultados, instancias, etcétera, lo cual da una vista mucho más amplia y genera como tal un control para poder tener en mente cuál va a ser la estrategia para atender los incidentes de una forma prioritaria. Muy bien, entonces retomemos aquí en la presentación. A continuación vamos a ver un ejemplo de responsabilidad compartida desde el aspecto de compliance con PCI. Entonces, al igual que como lo vimos previamente, AWS se hace cargo de la seguridad de la nube y es responsable en este sentido de proteger la infraestructura donde se ejecutan los servicios. Y estos, como tal, estos reportes, como ya lo vimos, van a estar disponibles a través de AWS Artifact. Y por otro lado está la parte del cliente, donde son responsables de la seguridad en la nube y allí justamente en este lado de la responsabilidad se deben encargar de las cargas de trabajo para que sean compliant según los diferentes requerimientos de las certificaciones. Para esto hay un servicio muy útil, el cual es Audit Manager, el cual es un servicio que va a ayudar a generar estos reportes y de esta forma va a ayudar a entender cuál es el nivel de cumplimiento según las diferentes regulaciones. Entonces, esto lo que nos va a permitir es que va a reducir la carga de ser compliant contra on-premise. ¿Por qué? Porque en on-premise se tenía que hacer todo. Aquí ya AWS se hace gran parte de la responsabilidad. Entonces, por ejemplo, si utilizamos una base de datos RDS, no hay que estar mostrándole al auditor que a nivel interno de la base de datos tiene un anti-malware instalado, dado que ese trabajo ya lo hizo AWS dentro de su parte de la responsabilidad compartida. Lo que se debería hacer es, si se levanta, por ejemplo, una aplicación de EC2, cerciorarnos de que la configuración como tal de esa aplicación y el servicio cumpla con los requerimientos de la regulación. Entonces vamos a hablar más a detalle acerca de lo que es Audit Manager. Este servicio nos va a permitir utilizar un framework existente, armar una medida, definir como tal el alcance de la auditoría y activar assessment automáticos que van a estar continuamente colectando esa evidencia y finalmente pues va a generar esos reportes para presentárselos a los auditores. Entonces, Audit Manager básicamente va a permitir, por ejemplo, habilitar equipos de auditoría interna y gobernanza, riesgo y cumplimiento. Va a ofrecer dos frameworks preconstruidos que ya vamos a ver más adelante una lista para que tengan ahí en la mente el ejemplo. Va a automatizar como tal esa recolección desde diferentes fuentes y va a permitir como tal delegar, gestionar, agregar comentarios, actualizar los estados y generar notificaciones acerca de lo que se vaya teniendo en progreso según los diferentes requerimientos. Entonces, aquí tenemos diferentes marcos de evaluación preconstruidos de AWS y de partners, entre los cuales están el CIS, PCI, GDPR, HITRUST, HIPAA. Y aquí lo importante es que esto no es una lista extensiva, es decir, esto es una muestra y hay muchos más otros frameworks preconstruidos listos para utilizarse según el caso de negocio. Entonces vamos a ver cómo funciona o cómo se alimenta Audit Manager. Entonces, fuentes de evidencia, vamos a tener por un lado WS Config, Security Hub, License Manager y también registros de actividad del usuario desde CloudTrail. Por ejemplo, vamos a hablar de un caso de PCI. Un cliente requiere mostrar al auditor los registros relevantes que capturan actividades del usuario relacionadas con el cambio de política del cifrado de un volumen de EBS que contenga, por ejemplo, datos del titular de una tarjeta de crédito. Entonces, en este caso, lo que haría Audit Manager es, para generar esta evidencia, colecta los registros que están en CloudTrail para capturar, por ejemplo, las llamadas de API de DBS, como lo es Disable y ABS Encryption by default, y va a traer como tal el ID del usuario, los volúmenes de ese afectados, y de esta forma se va como tal complementando la información. Adicionalmente, es supremamente importante que el servicio permite también cargar evidencias manuales. Por ejemplo, si hubo una capacitación al equipo de desarrollo en términos de seguridad, que esa capacitación que está como tal establecida dentro de la compañía se pueda subir para que el auditor también tenga contexto acerca de cómo ha venido trabajando la compañía en términos de seguridad en el desarrollo. Entonces vamos a ver cómo funciona
ese viaje de la evidencia de una forma mucho más clara. Tenemos los diferentes servicios fuentes, se reúnen estos blogs, como tal, la evidencia se va cargando en una forma cruda y posteriormente se convierte en un formato universal. Ya en ese sentido, si tenemos, por ejemplo, diferentes certificaciones con las cuales queremos ser compliant de forma paralela, lo que se hace es seleccionar la evidencia de cada uno de los controles y se le va enviando según la certificación que se requiera. Aquí tenemos el ejemplo de PCI, donde podemos ver la cantidad de cuentas, el número completo de la evidencia total que se está colectando, el total de los controles, cuántos ya fueron revisados, cuántos todavía están bajo revisión, fechas para entender cuándo fue creado el assessment, cuándo fue actualizado. Y también tenemos como tal una lista de control sets para entender justamente cuáles ya fueron revisados, cuáles están activos, cuál es el total de la evidencia de cada uno de ellos y de esta forma también da esa visibilidad y esa flexibilidad para empezar a trabajar poco a poco en los reportes de auditoría. Entonces, eso sería todo por el módulo de compliance continuo. Muchas gracias. Cualquier duda, por favor, ahí estamos pendientes en el apartado de Q&A. Y le doy paso al siguiente módulo, controles de detección. Muchas gracias.